Era una tarde de otoño en Madrid, el aire fresco se colaba por la ventana entreabierta mientras yo, Sofía, ordenaba distraídamente el salón de nuestro piso en el barrio de Chamberí. Las hojas secas danzaban en la acera, y el aroma a café recién hecho de la cafetería de la esquina inundaba la calle. Llevaba casada con Miguel 5 años, y nuestra vida juntos parecía transcurrir con la misma placidez que aquella tarde de octubre. Estaba doblando una manta cuando el móvil de Miguel, olvidado sobre la mesa del comedor, vibró con la llegada de un mensaje. No era mi costumbre fisgonear, pero algo en mí me impulsó a echar un vistazo. El nombre de Lucía, su secretaria, brillaba en la pantalla. Con el corazón acelerado, desbloqueé el teléfono, conocía su contraseña, nunca había sido un secreto entre nosotros, y leí el mensaje. No puedo dejar de pensar en ti. Lo de anoche fue maravilloso. ¿Cuándo volveremos a vernos? El mundo se detuvo. Releí el mensaje una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que todo fuera un malentendido. Pero allí estaban, implacables, destruyendo la vida que creía tener. Me senté en el sofá, aturdida, con el móvil aún en la mano. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento nuestra relación se había descarrilado tanto sin que yo me diera cuenta? Los recuerdos empezaron a agolparse en mi mente. Las llegadas tardías de Miguel al piso, excusándose con proyectos importantes en la oficina. Las llamadas que atendía en voz baja, alejándose de mí. Los repentinos viajes de negocios que antes no existían. Todo cobraba ahora un nuevo y doloroso sentido. Pasé las siguientes horas en un estado de aturdimiento, moviéndome por el piso como un fantasma. Preparé la cena mecánicamente, cortando verduras para una ensalada que sabía que no podría comer. El tic-tac del reloj de la cocina marcaba el paso del tiempo con una crueldad inusitada, cada segundo acercándome más al momento en que tendría que enfrentar a Miguel. Cuando escuché sus llaves en la cerradura, mi cuerpo se tensó. Miguel entró con su maletín de cuero, el mismo que le había regalado en nuestro 3er aniversario. Su sonrisa se congeló al verme sentada en el sofá, con su móvil sobre la mesa de centro. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó, pero el tono de su voz delataba que ya lo sabía. «¿Quieres explicarme qué significa el mensaje de Lucía?». Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Miguel dejó caer el maletín. Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, culpa, vergüenza. Se sentó frente a mí, hundiendo la cabeza entre las manos. «Lo siento mucho, Sofía. Yo, no sé cómo pasó. No quería hacerte daño». Sus palabras, lejos de consolarme, encendieron una ira que no sabía que tenía dentro. ¿No sabía cómo había pasado? ¿Acaso se había tropezado y caído sobre su secretaria? ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando, Miguel?, exigí saber. «Unos meses», admitió, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Empezó como algo sin importancia, pero, ¿sin importancia?», interrumpí, la voz quebrándoseme. «¿Llamas, sin importancia, a destrozar nuestro matrimonio?». Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer. Miguel intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. No podía soportar que me tocara, no ahora que sabía dónde habían estado sus manos. «Necesito que te vayas», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mis palabras. «Esta noche, al menos. Necesito pensar, necesito estar sola». Miguel asintió, derrotado. Recogió algunas cosas en silencio y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí. «Te amo, Sofía. Esto ha sido un error terrible, pero te amo. Espero que podamos arreglarlo». No respondí. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio del piso se volvió ensordecedor. Me acurruqué en el sofá, abrazando un cojín, y dejé que el llanto me consumiera. Lloré por la traición, por la confianza rota, por los años que creí perfectos y que ahora se teñían de dudas. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama que hasta ayer compartíamos, torturándome con imágenes de Miguel y Lucía juntos. ¿Cómo sería ella? ¿Qué tenía que yo no tuviera? Las preguntas se multiplicaban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Al amanecer, exhausta y con los ojos hinchados, tomé una decisión. No podía quedarme con esta angustia para mí sola. Necesitaba hablar con alguien, alguien que pudiera entender, quizás incluso arrojar algo de luz sobre esta situación. Y entonces pensé en Carmen, mi suegra.
Carmen siempre había sido más que una suegra para mí. Desde que Miguel me la presentó, nos habíamos llevado bien. Era una mujer cálida, de risa fácil y consejos certeros. Muchas veces había sido mi confidente en asuntos menos graves. ¿Por qué no ahora, cuando más la necesitaba? Con manos temblorosas, busqué mi móvil y marqué su número. Mientras esperaba que contestara, mi mente divagaba. ¿Estaría haciendo lo correcto al involucrarla? ¿No estaría poniéndola en una posición incómoda entre su hijo y yo? Pero necesitaba respuestas, necesitaba entender, y quizás ella, que conocía a Miguel desde siempre, pudiera ayudarme a encontrar un sentido en todo este caos. Diga. La voz de Carmen al otro lado de la línea me devolvió a la realidad. Carmen, soy Sofía, dije, luchando por mantener la voz firme. ¿Podríamos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Es importante. Hubo una pausa, como si ella intuyera que algo no estaba bien. Claro, cariño. ¿Qué te parece si nos vemos en la cafetería de siempre, en una hora? Asentí, aunque ella no pudiera verme, y acordamos el encuentro. Colgué el teléfono sintiéndome a la vez aliviada y aterrada. En una hora, compartiría con mi suegra el dolor más grande que había experimentado en mi vida. En una hora, tal vez, comenzaría a encontrar un camino en este laberinto de traición y dudas. Me levanté de la cama, me di una ducha rápida y me vestí sin prestar mucha atención a lo que me ponía. Mientras caminaba hacia la cafetería, las calles de Madrid parecían diferentes. Los mismos edificios, las mismas tiendas, pero todo teñido por una capa de tristeza que emanaba de mí. La gente pasaba a mi lado, ajenos a mi dolor, viviendo sus vidas normales. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío se había detenido? La cafetería estaba a la vuelta de la esquina. A través del cristal, vi a Carmen ya sentada en nuestra mesa habitual. Respiré hondo, armándome de valor. Era hora de enfrentar la verdad, de buscar respuestas. Con pasos vacilantes, entré en la cafetería, lista para compartir mi dolor y, quizás, encontrar un poco de consuelo en los brazos de la mujer que había llegado a querer como a una segunda madre. Sección 2. La decisión de hablar con mi suegra. El tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones en la cafetería parecían provenir de otro mundo mientras me acercaba a la mesa donde Carmen me esperaba. Mi suegra levantó la vista de su café con leche y su rostro se transformó al verme. Supongo que mi aspecto reflejaba el torbellino emocional que estaba viviendo. Sofía, cariño, ¿qué ha pasado? Preguntó Carmen, poniéndose de pie para abrazarme. Me dejé caer en sus brazos, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. Por un momento, me permití ser consolada, como una niña pequeña que busca el confort de su madre después de una caída. Cuando nos sentamos, Carmen tomó mis manos entre las suyas, sus ojos llenos de preocupación. Es Miguel, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Él está teniendo una aventura con su secretaria. Las palabras salieron de mi boca y flotaron entre nosotras, pesadas y definitivas. Vi como el rostro de Carmen pasaba de la sorpresa a la incredulidad y luego a una profunda tristeza. Oh, Sofía, murmuró. Lo siento tanto. ¿Cómo te enteraste? Le conté sobre el mensaje, sobre la confrontación con Miguel, sobre la noche en vela. Carmen escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, su mano apretando la mía en los momentos más duros del relato. No sé qué hacer, Carmen, admití, sintiéndome más perdida que nunca. Todo en lo que creía se ha desmoronado. ¿Cómo pudo Miguel hacerme esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Carmen suspiró profundamente, su mirada perdiéndose por un momento en la calle transitada al otro lado de la ventana. El amor y el matrimonio son complicados, Sofía, dijo finalmente, volviendo sus ojos hacia mí. A veces, las personas que más amamos son las que más pueden herirnos. Pero eso no significa que el amor no sea real. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograban calmar el tumulto en mi interior. ¿Estaba sugiriendo que debería perdonar a Miguel? ¿Que debería aceptar esta traición como una parte normal del matrimonio? Pero, ¿cómo puedo confiar en él de nuevo? Pregunté, la angustia evidente en mi voz. Cada vez que llegue tarde del trabajo, cada viaje de negocios, cada mensaje en su teléfono. ¿Cómo puedo vivir así? Carmen guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Sofía, lo que voy a decirte no es fácil,
Y quizás no sea lo que quieres escuchar, comenzó, su voz suave pero firme. Pero creo que es importante que lo sepas. Miguel, bueno, él no es el primero en nuestra familia en cometer este tipo de error. La miré, confundida. ¿A qué se refería? Carmen continuó, su voz cargada de una mezcla de tristeza y resignación. Su padre, mi Antonio, también tuvo una aventura hace muchos años. Fue una época difícil para todos nosotros. La revelación me golpeó como una bofetada. Nunca hubiera imaginado que el matrimonio de Carmen y Antonio, que siempre me había parecido tan sólido y feliz, hubiera pasado por algo así. Pero, ustedes siguen juntos. Se ven tan felices, balbuceé, tratando de procesar esta nueva información. Carmen asintió, una pequeña sonrisa triste jugando en sus labios. Lo estamos ahora, sí. Pero no fue fácil llegar a este punto. Hubo muchas noches de lágrimas, muchas discusiones, mucho dolor. Pero también hubo perdón, y un compromiso renovado de ambas partes para hacer que nuestro matrimonio funcionara. Mientras Carmen hablaba, mi mente daba vueltas. ¿Estaba sugiriendo que debería perdonar a Miguel, como ella había perdonado a Antonio? ¿Era esa la solución? La idea de volver a la normalidad, de fingir que nada había pasado, me revolvía el estómago. No estoy diciendo que debas hacer lo mismo que yo, continuó Carmen, como si hubiera leído mis pensamientos. Cada situación es única, y solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, no estás sola en esto. Sus palabras, aunque reconfortantes, abrieron una nueva avalancha de preguntas en mi mente. ¿Sabía Miguel sobre la infidelidad de su padre? ¿Era esto algún tipo de patrón familiar que yo desconocía? La idea de que pudiera haber más secretos, más mentiras, me aterrorizaba. Carmen, dije, mi voz temblando ligeramente, ¿Miguel sabe sobre lo de su padre? Mi suegra negó con la cabeza. No, nunca se lo contamos. Antonio y yo decidimos manejar eso en privado. Quizás fue un error, quizás deberíamos haber sido más abiertos con nuestros hijos sobre las dificultades del matrimonio. El camarero se acercó a nuestra mesa, interrumpiendo momentáneamente nuestra conversación. Carmen pidió otro café, yo opté por un té de manzanilla, esperando que calmara mis nervios alterados. Cuando el camarero se alejó, Carmen volvió a tomar mis manos entre las suyas. Sofía, sé que ahora mismo todo parece oscuro y sin esperanza. Pero quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, yo estaré aquí para apoyarte. Si decides darle otra oportunidad a Miguel, te ayudaré en lo que pueda. Y si decides que no puedes continuar con el matrimonio, también estaré a tu lado. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar del dolor y la confusión, me sentí agradecida por tener a alguien como Carmen en mi vida. Alguien que entendía, que había pasado por algo similar y había sobrevivido. Gracias, Carmen, dije, apretando sus manos. No sé qué haría sin ti. Pasamos las siguientes horas hablando, a veces llorando, a veces incluso riendo un poco al recordar momentos felices del pasado. Carmen compartió conmigo más detalles sobre cómo había manejado la infidelidad de Antonio, las terapias de pareja a las que habían asistido, el largo proceso de reconstruir la confianza. Mientras la escuchaba, una parte de mí se preguntaba si tendría la fuerza para hacer lo mismo. ¿Podría mirar a Miguel a los ojos y no ver a Lucía? ¿Podría volver a confiar en él alguna vez? El sol empezaba a ponerse cuando finalmente salimos de la cafetería. El aire fresco de la tarde madrileña me golpeó el rostro, trayéndome de vuelta a la realidad. Carmen me abrazó una vez más antes de despedirnos. Recuerda, cariño, dijo, sus ojos llenos de comprensión, tómate el tiempo que necesites para decidir. No hay prisa. Y pase lo que pase, no estás sola. Asentí, agradecida por sus palabras y su apoyo. Mientras caminaba de regreso a casa, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. La revelación sobre Antonio había añadido una nueva capa de complejidad a toda la situación. ¿Era la infidelidad algo inevitable en el matrimonio? ¿Era posible perdonar y seguir adelante? Al llegar a casa, el silencio del piso vacío me recibió. Los recuerdos de la noche anterior, de la confrontación con Miguel, parecían impregnar cada rincón. Me senté en el sofá, sintiéndome agotada física y emocionalmente. Tomé mi teléfono y vi que tenía varios mensajes y llamadas perdidas de Miguel. No me sentía lista para hablar con él todavía.
Necesitaba tiempo para procesar todo lo que Carmen me había contado, para entender mis propios sentimientos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las palabras de Carmen resonaban en mi mente. El amor y el matrimonio son complicados. Cuánta verdad había en esa simple frase. Me pregunté si alguna vez llegaría a entender completamente las complejidades del corazón humano, las razones por las que las personas hieren a quienes más aman. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Aunque aún no tenía claro qué camino tomaría, sabía que necesitaba más información. Necesitaba entender por qué Miguel había hecho lo que hizo, que lo había llevado a buscar consuelo en los brazos de otra mujer. Tomé mi teléfono y, con dedos temblorosos, le envié un mensaje: necesitamos hablar. Ven a casa esta tarde. Su respuesta llegó casi instantáneamente: estaré allí. Mientras esperaba su llegada, me preparé mentalmente para la conversación que estaba por venir. No sería fácil, pero era necesaria. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Y luego, solo entonces, podría comenzar a decidir qué hacer con los pedazos rotos de nuestro matrimonio. El reloj de la pared marcaba las horas con una lentitud exasperante. Cada minuto que pasaba me acercaba más al momento de enfrentar a Miguel, de mirar a los ojos al hombre que había jurado amarme y protegerme, y que ahora había destrozado mi confianza. Me pregunté si Carmen habría pasado por momentos similares años atrás, esperando a Antonio para tener esa conversación difícil. ¿Habría sentido ella también esta mezcla de miedo, ira y una pizca de esperanza? ¿Habría dudado, como yo lo hacía ahora, sobre si era posible reconstruir algo que parecía irremediablemente roto? Cuando finalmente sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. Era hora de enfrentar la verdad, de buscar respuestas. Con pasos vacilantes, me dirigí hacia la puerta, lista para comenzar el doloroso proceso de desentrañar el futuro de nuestro matrimonio. Sección 3. La revelación impactante. El sonido de las llaves en la cerradura me sobresaltó. Había estado sentada en el sofá durante lo que parecían horas, repasando mentalmente lo que quería decir, preparándome para la conversación que estaba a punto de tener. Cuando Miguel entró, nuestras miradas se cruzaron, y por un momento, el silencio entre nosotros fue ensordecedor. «Hola, Sofía», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Hola», respondí, sorprendida por la frialdad de mi propia voz. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Miguel se sentó en el sillón frente a mí, su postura tensa, sus ojos evitando los míos. Parecía haber envejecido años en los 2 días que habíamos estado separados. «Antes de que digas nada», comenzó, «quiero que sepas que lo siento muchísimo. Nunca quise hacerte daño». Yo levanté una mano para detenerlo. No quería oír disculpas vacías ni excusas. «Miguel, necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Por qué?». Él suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración que conocía tan bien. «Empezó hace unos 6 meses», admitió finalmente. «Al principio, era solo, no sé, una atracción. Lucía y yo trabajábamos hasta tarde en un proyecto importante, y una noche, simplemente, pasó». Cada palabra era como un puñal en mi corazón. 6 meses. Medio año de mentiras, de engaños, de traición. ¿Y después?, pregunté, luchando por mantener la compostura. Intenté terminarlo, de verdad que sí, continuó Miguel, su voz quebrándose. Pero las cosas en la oficina estaban tensas, el proyecto era crucial para la empresa, y yo era débil, Sofía. Me dejé llevar. Quería gritarle, quería hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Pero en lugar de eso, respiré hondo y pregunté lo que realmente necesitaba saber. «¿La amas?». Miguel levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «No», respondió sin dudar. «No, Sofía. Te amo a ti. Siempre has sido tú». Quería creerle. Una parte de mí anhelaba aceptar sus palabras, perdonarlo y volver a la vida que teníamos antes. Pero la confianza, una vez rota, no es fácil de reparar. «He estado hablando con tu madre», dije, observando cuidadosamente su reacción. La sorpresa en su rostro fue evidente. «¿Con mamá? ¿Por qué?». «Necesitaba hablar con alguien, Miguel. Y ella me contó algo interesante».
Vi cómo la confusión se apoderaba de sus facciones. Era claro que no tenía idea de lo que estaba a punto de revelarle. Tu padre, continué, midiendo cada palabra. Hace años, él también tuvo una aventura. El impacto de mis palabras fue inmediato. Miguel se puso pálido, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Papá nunca, es verdad, Miguel, lo interrumpí. Tu madre me lo contó todo. Pasaron por algo muy similar a lo que estamos pasando nosotros ahora. Miguel se levantó de un salto, comenzando a caminar de un lado a otro de la sala, visiblemente agitado. No puedo creerlo. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué mamá te lo contaría a ti y no a mí? Tal vez porque esperaba que no cometieras el mismo error que tu padre, sugerí, sintiendo una punzada de compasión por el hombre roto que tenía delante. Pero aquí estamos. Miguel se detuvo, mirándome con una mezcla de dolor y arrepentimiento. Sofía, yo no sé qué decir. No tenía idea de lo de mis padres. Pero eso no justifica lo que hice. Nada lo justifica. Asentí, agradecida por su honestidad, aunque no aliviara el dolor. Tu madre también me contó cómo lograron superar esa crisis, continué. Cómo trabajaron juntos para reconstruir su matrimonio. Vi un destello de esperanza en los ojos de Miguel. ¿Crees que nosotros podríamos hacer lo mismo? Preguntó, su voz apenas audible. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Podríamos? ¿Teníamos la fuerza, la voluntad, para intentar reconstruir lo que se había roto? No lo sé, Miguel, respondí honestamente. En este momento, no sé si puedo confiar en ti de nuevo. No sé si quiero intentarlo. El dolor en su rostro era palpable, pero asintió, comprendiendo. Lo entiendo. Sé que te he hecho mucho daño, Sofía. Y entenderé si decides que no puedes perdonarme. Pero quiero que sepas que, si me das la oportunidad, haré todo lo que esté en mi poder para ganarme tu confianza de nuevo. Para demostrarte que eres lo más importante en mi vida. Sus palabras eran sinceras, podía verlo en sus ojos. Pero la herida era demasiado reciente, el dolor demasiado intenso. Necesito tiempo, Miguel, dije finalmente. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. No puedo tomar una decisión ahora. Lo entiendo, respondió, levantándose. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré esperando, sea cual sea tu decisión. Cuando Miguel se fue, me quedé sola con mis pensamientos. La revelación sobre sus padres había añadido una nueva capa de complejidad a toda la situación. ¿Era la infidelidad algún tipo de maldición familiar? ¿O simplemente una triste coincidencia? Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Alternaba entre momentos de profunda tristeza y rabia ardiente. Hablé varias veces más con Carmen, quien se convirtió en mi roca en medio de la tormenta. Me contó más detalles sobre cómo ella y Antonio habían logrado superar su crisis, las terapias de pareja a las que habían asistido, el largo y doloroso proceso de reconstruir la confianza. No fue fácil, Sofía, me dijo en una de nuestras conversaciones. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos. Pero al final, nuestro amor era más fuerte que el dolor. Sus palabras me daban esperanza, pero también me llenaban de dudas. ¿Era nuestro amor lo suficientemente fuerte? ¿Valía la pena el esfuerzo? Una tarde, mientras caminaba por el retiro intentando aclarar mis pensamientos, me encontré frente al Palacio de Cristal. Miré mi reflejo en el agua del estanque, buscando respuestas en mi propio rostro cansado. Fue entonces cuando tomé una decisión. Saqué mi teléfono y llamé a Miguel. Necesitamos hablar, le dije cuando contestó. Pero esta vez, quiero que sea con un profesional. Quiero que intentemos terapia de pareja. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de emoción. Por supuesto, respondió Miguel, su voz llena de alivio y gratitud. Lo que tú quieras, Sofía. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Mientras colgaba, sentí una mezcla de miedo y esperanza. No sabía si funcionaría, si seríamos capaces de superar esto. Pero al menos, estaba dispuesta a intentarlo. Las semanas siguientes fueron intensas. Nuestras sesiones de terapia eran emocionalmente agotadoras, desenterrando problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Miguel fue brutalmente honesto sobre su aventura,
sobre las inseguridades y frustraciones que lo habían llevado a buscar consuelo en otra parte. Yo, por mi parte, tuve que enfrentar mis propios demonios. Mi tendencia a evitar los conflictos, mi miedo a la intimidad emocional, mi costumbre de dar por sentada nuestra relación. No era fácil, pero poco a poco, sentía que estábamos haciendo progresos. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Miguel y yo decidimos dar un paseo por nuestro barrio. El aire fresco de la noche madrileña nos envolvía mientras caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sofía, dijo Miguel de repente, deteniéndose. Sé que aún tenemos mucho camino por recorrer. Pero quiero que sepas que estoy comprometido con esto. Con nosotros. No voy a rendirme. Lo miré a los ojos, buscando la sinceridad en sus palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza real. Yo tampoco, respondí suavemente. No será fácil, pero creo que vale la pena intentarlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de invitados que se había convertido en mi refugio, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. La traición, el dolor, la revelación sobre los padres de Miguel, el largo proceso de sanación que apenas comenzábamos. Me di cuenta de que, a pesar de todo, aún amaba a Miguel. Y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. No porque fuera fácil, sino porque creía que nuestro amor merecía una segunda oportunidad. Mientras me quedaba dormida, pensé en Carmen y Antonio, en cómo habían logrado superar su propia crisis. Tal vez, con tiempo, esfuerzo y mucho amor, Miguel y yo también podríamos escribir nuestra propia historia de redención. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada. Sabía que el camino sería difícil, lleno de altibajos, de momentos de duda y de dolor. Pero también sabía que, si ambos estábamos realmente comprometidos, teníamos una oportunidad real de salvar nuestro matrimonio. Y así, con esa mezcla de miedo y esperanza, me dormí, lista para enfrentar lo que el mañana pudiera traer. Porque al final del día, el amor, el verdadero amor, merece una segunda oportunidad. Y estaba dispuesta a dársela a Miguel, a nuestro matrimonio, y a mí misma. Sección 4. La confrontación interior. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El proceso de reconstruir nuestra relación era como caminar sobre cristales rotos, doloroso, lento y con el constante temor de que un paso en falso pudiera hacerlo todo añicos de nuevo. Cada mañana, al despertar, me enfrentaba a la misma pregunta: ¿había tomado la decisión correcta al darle una segunda oportunidad a Miguel? Una tarde de domingo, mientras Miguel había salido a comprar el pan para el desayuno, me encontré sola en nuestro piso, rodeada de los recuerdos de nuestra vida juntos. Fotos de viajes, regalos que nos habíamos hecho, pequeños detalles que antes me hacían sonreír y que ahora parecían burlarse de mí. Me senté en el sofá, abrazando un cojín, y dejé que mis pensamientos vagaran. Recordé la primera vez que vi a Miguel, en la Facultad de Derecho. Su sonrisa despreocupada, su pasión por la justicia, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de cambiar el mundo. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿Se había perdido en algún momento entre los casos, las facturas y la rutina diaria? Pensé en Lucía, la secretaria. Nunca la había visto, pero mi mente había creado una imagen de ella, joven, bella, sin las preocupaciones y el peso de años de matrimonio. ¿Qué le había ofrecido ella a Miguel que yo no pudiera? ¿Emoción? ¿Novedad? ¿O simplemente una escapada de la monotonía en la que nos habíamos sumergido sin darnos cuenta? El sonido de las llaves en la cerradura me sacó de mis cavilaciones. Miguel entró, con la bolsa del pan en una mano y un ramo de flores en la otra. Margaritas, mis favoritas. Su gesto de paz, su forma de decir: estoy aquí, estoy intentándolo. Pensé que te gustarían, dijo, con una sonrisa tímida, mientras me ofrecía las flores. Las tomé, agradecida por el gesto, pero incapaz de devolverle la sonrisa. El nudo en mi garganta se hacía más grande cada día. Gracias, Miguel, logré decir. Son preciosas. Nos sentamos a desayunar en silencio, el elefante en la habitación creciendo con cada bocado. Finalmente, no pude soportarlo más. ¿Alguna vez piensas en ella?, pregunté, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Miguel dejó caer el cuchillo con el que estaba untando mermelada. Su rostro palideció. Sofía, yo necesito saberlo, insistí.
¿La echas de menos? ¿Piensas en cómo sería tu vida si te hubieras ido con ella? Miguel respiró hondo, cerrando los ojos por un momento antes de responder. No voy a mentirte, Sofía. A veces pienso en ella, sí. Pero no de la manera que crees. Pienso en el daño que causé, en lo estúpido que fui. Y cada vez que lo hago, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perder lo más importante de mi vida, tú. Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero en lugar de eso, sentí como la ira, que había estado reprimiendo durante meses, comenzaba a hervir en mi interior. ¿Y qué te impide volver a hacerlo? Espeté. ¿Qué me garantiza que la próxima vez que las cosas se pongan difíciles, no buscarás consuelo en otra parte? Miguel se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sofía, mírame, suplicó. Cometí el peor error de mi vida. Estuve a punto de perder todo lo que realmente importa. No hay nada, absolutamente nada, que pudiera convencerme de volver a arriesgar lo nuestro. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba lanzarme a sus brazos y olvidar todo el dolor. Pero otra parte, la parte herida y desconfiada, me mantenía alejada. ¿Cómo puedo confiar en ti, Miguel? Pregunté, las lágrimas comenzando a caer. Cada vez que llegas tarde del trabajo, cada mensaje en tu teléfono, cada viaje de negocios. ¿Cómo puedo no pensar lo peor? Miguel me abrazó, y por un momento, me permití hundirme en su abrazo, recordando tiempos más felices. No puedo borrar lo que hice, Sofía, susurró en mi oído. Pero puedo prometerte que cada día, cada hora, cada minuto, me esforzaré por ganarme tu confianza de nuevo. No será fácil, y entiendo si a veces dudas. Pero estoy aquí, y no me iré a ninguna parte. Nos quedamos así, abrazados, durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente nos separamos, vi en los ojos de Miguel una determinación que no había visto en mucho tiempo. ¿Qué te parece si salimos hoy?, sugirió. Podríamos ir al rastro, como solíamos hacer los domingos cuando éramos estudiantes. La idea de volver a uno de nuestros lugares favoritos, de intentar reconectar con esos momentos felices del pasado, me tentó. Pero la duda persistía. No sé, Miguel. No estoy segura de estar lista para fingir que todo está bien, terminó él por mí. Lo entiendo. No se trata de fingir, Sofía. Se trata de recordar por qué nos enamoramos, de intentar encontrar esa chispa de nuevo. Pero si no te sientes cómoda, lo entiendo. Su comprensión, su paciencia, derritió un poco más el muro que había construido alrededor de mi corazón. Está bien, accedí finalmente. Vamos al rastro. El bullicio del mercado dominical nos envolvió en cuanto llegamos. El aroma a churros recién hechos, el sonido de los vendedores pregonando sus mercancías, las calles estrechas llenas de puestos de antigüedades y curiosidades. Por un momento, me sentí transportada en el tiempo, a esos domingos despreocupados de nuestra juventud. Miguel y yo caminamos entre los puestos, nuestras manos rozándose ocasionalmente, pero sin llegar a entrelazarse. Nos detuvimos frente a un puesto de libros antiguos, y Miguel sacó un ejemplar desgastado de 100 años de soledad. ¿Te acuerdas?, preguntó, con una sonrisa nostálgica. Fue el primer regalo que te hice. Asentí, recordando cómo había pasado noches enteras leyendo, enamorándome no solo de la historia, sino también del hombre que me la había regalado. Creí que lo habías olvidado, murmuré. Nunca, respondió Miguel, sus ojos fijos en los míos. Nunca he olvidado nada de lo nuestro, Sofía. Incluso en mis peores momentos, incluso cuando cometí el error más grande de mi vida, nunca olvidé lo que teníamos, lo que tenemos. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. ¿Cómo podía este hombre, que me había herido tan profundamente, seguir teniendo tanto poder sobre mis emociones? Seguimos caminando, deteniéndonos ocasionalmente para mirar algún objeto curioso o comentar sobre los cambios en el mercado desde la última vez que habíamos estado allí. Poco a poco, sentí como la tensión entre nosotros comenzaba a disiparse, reemplazada por una familiaridad cómoda, aunque frágil. Al final de la tarde, nos sentamos en una terraza cercana, compartiendo una ración de patatas bravas y 2 cañas. El sol de Madrid comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Gracias por venir hoy, Sofía, dijo Miguel, rompiendo el silencio. Sé que no ha sido fácil para ti. No, no lo ha sido, admití.
Pero, me alegro de haberlo hecho. Miguel asintió, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y arrepentimiento. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?, preguntó en voz baja. La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada y cargada de implicaciones. ¿Podría? ¿Sería capaz de dejar atrás el dolor, la traición, y confiar plenamente en él de nuevo? No lo sé, Miguel, respondí honestamente. Quiero hacerlo. Una parte de mí ya lo ha hecho. Pero otra parte, lo entiendo, dijo, alcanzando mi mano sobre la mesa. Y quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión final, respetaré lo que decidas. Si al final decides que no puedes seguir conmigo, lo aceptaré. Pero mientras me des la oportunidad, lucharé por nosotros cada día. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este era el Miguel del que me había enamorado, sincero, vulnerable, dispuesto a luchar por lo que amaba. Esa noche, de vuelta en casa, me encontré mirando viejos álbumes de fotos. Imágenes de nuestros primeros años juntos, de vacaciones, de celebraciones con amigos y familia. En cada foto, veía el amor en nuestros ojos. Sección 5. La decisión de hablar con mi esposo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y yo seguía despierta, dando vueltas en la cama. Los pensamientos no dejaban de agolparse en mi mente, como olas incesantes golpeando contra las rocas. La conversación con Miguel en el rastro, las revelaciones de Carmen, la sombra constante de la infidelidad, todo se mezclaba en un torbellino que no me dejaba descansar. Me levanté, cansada de luchar contra el insomnio, y me dirigí a la cocina. La luz de la nevera iluminó tenuemente la estancia mientras me servía un vaso de agua fría. Al cerrarse la puerta, la oscuridad volvió a envolverme, y con ella, la claridad de una decisión que había estado gestándose en mi interior durante semanas. Necesitaba hablar con Miguel. No solo hablar, sino realmente comunicarme con él. Abrir mi corazón, exponer mis miedos, mis dudas, mis esperanzas. Y necesitaba que él hiciera lo mismo. Sin máscaras, sin excusas, sin medias verdades. Era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Con esa resolución en mente, volví a la cama. Esta vez, el sueño llegó más fácilmente, como si mi mente, aliviada por la decisión tomada, por fin pudiera relajarse. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, como se había vuelto costumbre en las últimas semanas, reuní el valor para hablar. Miguel, dije, mi voz apenas un susurro, necesitamos hablar. Realmente hablar. Él levantó la vista de su taza de café, sus ojos encontrándose con los míos. Vi en ellos una mezcla de miedo y esperanza. Por supuesto, Sofía. ¿Cuándo quieres que lo hagamos? Esta noche, respondí. Después de la cena. Sin distracciones, sin interrupciones. Solo tú y yo. Miguel asintió, su rostro una máscara de seriedad. Estaré aquí, prometió. El día transcurrió con una lentitud exasperante. En el bufete de abogados donde trabajaba, me costaba concentrarme en los casos. Mi mente divagaba constantemente, ensayando lo que quería decir, imaginando diferentes escenarios de cómo podría desarrollarse nuestra conversación. A las 6 en punto, recogí mis cosas y me dirigí a casa. El trayecto en metro se me hizo eterno. Cada parada era una oportunidad para dudar, para preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba las palabras de Carmen: la honestidad es el primer paso hacia la sanación. Llegué a casa antes que Miguel. Aproveché ese tiempo para preparar la cena, pasta al pesto, su plato favorito. No era un gesto de reconciliación, sino más bien un intento de crear un ambiente propicio para la conversación que nos esperaba. Cuando escuché sus llaves en la puerta, mi corazón dio un vuelco. Miguel entró, su rostro una mezcla de cansancio y anticipación. «Hola», dijo suavemente. «Huele bien». «Gracias», respondí. «La cena estará lista en unos minutos». Comimos en un silencio cargado de tensión. Cada tintineo de los cubiertos, cada sorbo de vino, parecía amplificado en el silencio de nuestro comedor. Finalmente, cuando los platos estuvieron vacíos, Miguel habló: «Estoy listo cuando tú lo estés, Sofía». Asentí, levantándome para llevar los platos al fregadero. Necesitaba esos pocos segundos para reunir mis pensamientos, para calmar los latidos acelerados de mi corazón. Nos trasladamos al salón, sentándonos uno frente al otro. Por un momento,
Me sentí transportada a esa noche fatídica cuando descubrí su infidelidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo tenía el control. Miguel, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba, estos últimos meses han sido difíciles. Hemos estado intentando reconstruir lo nuestro, pero siento que hay mucho que no hemos dicho, mucho que hemos estado evitando. Él asintió, animándome a continuar. Necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. No solo sobre Lucía, sino sobre nosotros. ¿Cuándo empezaste a sentirte insatisfecho en nuestro matrimonio? ¿Qué te llevó a buscar eso, fuera de casa? Miguel respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Sofía, lo primero que quiero que sepas es que nunca, ni por un momento, dejé de amarte. Lo que pasó con Lucía no fue por falta de amor hacia ti. Entonces, ¿por qué? Insistí. Fue una combinación de cosas, comenzó, su voz temblando ligeramente. El trabajo se volvió más exigente, pasaba más horas en la oficina. Cuando llegaba a casa, estaba agotado, y tú, bueno, tú también tenías tus propias preocupaciones con tu carrera. Poco a poco, empecé a sentir que nos estábamos distanciando. Sus palabras me dolieron, pero sabía que necesitaba escucharlas. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Porque me sentía avergonzado, admitió. Me sentía como un fracaso. Aquí estaba yo, incapaz de manejar mi trabajo y mi matrimonio al mismo tiempo. Y luego llegó Lucía, ¿qué pasó con ella?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber los detalles. Al principio, era solo una colega más. Pero trabajábamos hasta tarde en el mismo proyecto, y empezamos a hablar. Sobre el trabajo, sobre nuestras vidas. Me escuchaba, Sofía. Y yo la escuchaba a ella. Poco a poco, esa conexión se fue transformando en algo más. Sus palabras eran como puñales en mi corazón, pero me obligué a mantener la compostura. Necesitaba entender. ¿Y cuándo cruzaste la línea?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Miguel cerró los ojos, como si el recuerdo le causara dolor físico. Fue después de ganar un caso importante. El equipo salió a celebrar. Bebimos más de la cuenta y sucedió. Al día siguiente, me sentí horrible. Quería contártelo, terminar todo con Lucía, pero no lo hiciste, concluí por él. No lo hice, admitió, la vergüenza evidente en su voz. Me convencí de que había sido un error de una noche, que no volvería a pasar. Pero una vez que cruzas esa línea... El silencio cayó entre nosotros, pesado y cargado de emociones no dichas. Sentía un torbellino en mi interior, dolor, rabia, tristeza, pero también, sorprendentemente, un atisbo de comprensión. Miguel, dije finalmente, ¿por qué quieres salvar nuestro matrimonio? ¿Por qué no simplemente seguiste con ella? Su respuesta fue inmediata y contundente. Porque te amo, Sofía. Porque lo que tenemos, lo que hemos construido juntos, es más valioso que cualquier aventura pasajera. Cometí un error terrible, el peor error de mi vida, y estuve a punto de perder lo más importante que tengo. Tú. Sus palabras resonaron en la habitación, y por un momento, vi al Miguel del que me había enamorado hace años, vulnerable, sincero, apasionado. ¿Y cómo sé que no volverá a pasar?, pregunté, dando voz a mi mayor temor. Miguel se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Porque he visto lo cerca que estuve de perderlo todo. Porque el dolor que vi en tus ojos cuando lo descubriste me perseguirá por siempre. Y porque he aprendido que la comunicación, la honestidad, son la base de todo. Prometo que de ahora en adelante, no importa lo difícil que sea, siempre te diré la verdad. Siempre hablaré contigo sobre lo que siento, sobre lo que nos pasa. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero esta vez, no eran solo de dolor. Había también alivio, y quizás, un atisbo de esperanza. Yo también tengo que admitir mi parte en esto, Miguel, dije, sorprendiéndome a mí misma. Me enfoqué tanto en mi carrera, en mis propias metas, que tal vez dejé de prestarte atención. De escucharte realmente. Miguel asintió, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Ambos cometimos errores, Sofía. Pero el mío fue imperdonable. No sé si es imperdonable, respondí, sorprendida por mis propias palabras.
pero sé que no será fácil superarlo. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que el peso de nuestra conversación se asentara entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel finalmente. Respiré hondo, consciente de que mi respuesta podría determinar el curso de nuestras vidas. Creo que deberíamos seguir con la terapia. Y tal vez sea hora de que vuelvas a casa. A nuestra habitación. Vi cómo los ojos de Miguel se iluminaban con esperanza. ¿Estás segura?, preguntó, su voz cargada de emoción. No estoy segura de nada, admití. Pero sé que si vamos a intentar reconstruir esto, tenemos que estar juntos. Realmente juntos. Miguel asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Te prometo, Sofía, que haré todo lo que esté en mi poder para recuperar tu confianza. Para ser el hombre que mereces. Esa noche, mientras yacíamos lado a lado en nuestra cama por primera vez en meses, sentí una mezcla de emociones. Miedo, esperanza, amor, todo entrelazado en un nudo complejo en mi pecho. No sabía qué nos depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos una oportunidad real de salir adelante. A la mañana siguiente, desperté antes que Miguel. Lo observé dormir, su rostro relajado y vulnerable. ¿Podríamos realmente superar esto? ¿Podría alguna vez volver a confiar plenamente en él? Decidí llamar a Carmen. Necesitaba su consejo, su perspectiva. Buenos días, Sofía, respondió, su voz cálida y familiar. ¿Cómo estás? Hablé con Miguel anoche, le dije sin preámbulos. Realmente hablamos. Oh, cariño. ¿Cómo fue? Le conté todo, la conversación, las revelaciones, mi decisión de permitir que Miguel volviera a nuestra habitación. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté, la duda evidente en mi voz. Carmen guardó silencio por un momento antes de responder. Sofía, nadie puede decirte si tomaste la decisión correcta o no. Solo tú puedes saberlo. Pero lo que sí puedo decirte es que el perdón, cuando es sincero, tiene un poder sanador increíble. No solo para quien es perdonado, sino también para quien perdona. Sus palabras me reconfortaron, pero también despertaron una nueva pregunta en mí. Carmen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste perdonar a Antonio y reconstruir su matrimonio? Escuché su suave suspiro al otro lado de la línea. No fue fácil, Sofía. Hubo días en que pensé que no lo lograríamos. Pero al final, nos dimos cuenta de que lo que teníamos era demasiado valioso para dejarlo ir sin luchar. Tuvimos que aprender a comunicarnos de nuevo, a ser honestos incluso cuando dolía. Y poco a poco, día a día, reconstruimos nuestra confianza. Sus palabras resonaron en mí, reflexión 6. La resolución final los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días en que me despertaba sintiendo que Miguel y yo podríamos superar cualquier obstáculo, y otros en los que el peso de la traición amenazaba con aplastarme. Pero a pesar de los altibajos, seguíamos adelante, paso a paso, día a día. Nuestra terapeuta, la doctora Martínez, se convirtió en una pieza clave en nuestro proceso de sanación. Sus sesiones eran intensas, a menudo dolorosas, pero siempre esclarecedoras. Nos enseñó técnicas de comunicación que nunca habíamos considerado antes, nos ayudó a identificar patrones dañinos en nuestra relación y nos guió en el difícil camino de la reconstrucción de la confianza. Una tarde, después de una sesión particularmente emotiva, Miguel y yo decidimos dar un paseo por el Parque del Retiro. El otoño había teñido las hojas de los árboles de tonos dorados y rojizos, creando un paisaje que parecía salido de un cuadro. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre nosotros. Me tomé un momento antes de responder, observando a una pareja de ancianos que caminaba de la mano unos metros más adelante. Pienso en nosotros, respondí finalmente. En todo lo que hemos pasado, en lo mucho que hemos cambiado. Miguel asintió, su mirada siguiendo la mía hacia la pareja de ancianos. ¿Crees que algún día volveremos a ser así?, preguntó, un toque de anhelo en su voz. No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que podemos ser algo diferente. Algo más fuerte, tal vez. Miguel se detuvo, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos, esos ojos que tanto amaba y que tanto dolor me habían causado, me miraban con una intensidad que me dejó sin aliento. Sofía, sé que te he pedido perdón 1000 veces, pero necesito que sepas que cada día, cada momento,
estoy agradecido por la oportunidad que me has dado. ¿Qué nos has dado? Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, pero esta vez, no eran lágrimas de dolor o de rabia. Eran lágrimas de esperanza, alivio, amor. Lo sé, Miguel, respondí suavemente. Y yo también estoy agradecida. Por tu honestidad, por tu esfuerzo, por tu amor. Nos abrazamos allí mismo, en medio del parque, ajenos a las miradas curiosas de los transeúntes. En ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era un perdón completo, no todavía, pero era un paso importante en esa dirección. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. El trabajo de Miguel lo obligó a hacer un viaje de negocios, el primero desde que habíamos decidido intentarlo de nuevo. Sentí la ansiedad crecer en mi pecho mientras lo ayudaba a hacer la maleta. Estaré en contacto constante, prometió Miguel, notando mi inquietud. Te llamaré cada noche, y si necesitas hablar. En cualquier momento, solo tienes que decírmelo. Asentí, agradecida por su comprensión. Esa noche, después de dejarlo en el aeropuerto, volví a casa sintiéndome extrañamente sola. Era la primera vez en meses que dormía sin Miguel a mi lado, y la ausencia de su presencia era palpable. Decidí llamar a Carmen. Su voz cálida y reconfortante al otro lado de la línea fue como un bálsamo para mi alma inquieta. Es normal que te sientas así, cariño, me aseguró. La confianza se reconstruye poco a poco, y estos momentos de separación son pruebas importantes. ¿Cómo lo hiciste tú? Pregunté. ¿Cómo manejaste los viajes de Antonio después de, bueno, ya sabes? Carmen guardó silencio por un momento antes de responder. Fue difícil al principio, admitió. Cada vez que se iba, mi mente se llenaba de dudas y miedos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión, vivir en constante temor o elegir confiar. Y elegí confiar. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. ¿Podría yo hacer lo mismo? ¿Podría elegir confiar en Miguel de nuevo? Los días del viaje de Miguel pasaron lentamente. Cumplió su promesa de llamar cada noche, e incluso me enviaba mensajes durante el día, compartiendo pequeños detalles de sus reuniones o simplemente para decirme que me extrañaba. Cada gesto, cada palabra, era un ladrillo más en la reconstrucción de nuestra confianza. Cuando finalmente regresó, lo recibí en el aeropuerto con una mezcla de alivio y alegría. Al verlo caminar hacia mí, con su maleta en una mano y un pequeño ramo de flores en la otra, sentí que mi corazón se expandía en mi pecho. Te extrañé, dijo, envolviéndome en un abrazo. Y yo a ti, respondí, inhalando su familiar aroma. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Miguel me sorprendió con una pregunta. ¿Qué te parecería si renováramos nuestros votos? Lo miré, sorprendida. ¿Renovar nuestros votos? ¿Por qué? Miguel tomó mi mano sobre la mesa, sus ojos llenos de emoción. Porque siento que hemos pasado por tanto, hemos cambiado tanto, que de alguna manera somos personas diferentes a las que se casaron hace años. Quiero hacer nuevas promesas, promesas que reflejen quiénes somos ahora y lo que hemos aprendido. La idea me conmovió profundamente. Era cierto, ya no éramos los mismos jóvenes ingenuos que se habían jurado amor eterno años atrás. Habíamos pasado por el fuego y, de alguna manera, habíamos sobrevivido. Me encantaría, respondí, sintiendo como una sonrisa genuina se extendía por mi rostro. Las semanas siguientes las pasamos planeando una pequeña ceremonia. No queríamos nada ostentoso, solo algo íntimo con nuestra familia más cercana y algunos amigos. Carmen se ofreció a organizar todo en su casa, en el hermoso jardín que Antonio cuidaba con tanto esmero. El día de la ceremonia amaneció soleado y cálido, como si el clima quisiera bendecir nuestra nueva unión. Mientras me preparaba, con Carmen ayudándome a arreglar mi cabello, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Estás preciosa, cariño, dijo Carmen, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Miguel es un hombre afortunado. Gracias, Carmen, respondí, abrazándola. Por todo. No sé si habríamos llegado hasta aquí sin ti. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de decir nuestros votos, sentí como mi voz temblaba ligeramente. Miguel, comencé, hemos pasado por momentos difíciles, hemos enfrentado pruebas que nunca imaginamos. Pero estamos aquí, juntos. Te prometo que seguiré luchando por nosotros cada día. Prometo ser paciente,
ser comprensiva, y sobre todo, prometo nunca dar por sentado lo que tenemos. Vi cómo los ojos de Miguel se llenaban de lágrimas mientras comenzaba sus propios votos. Sofía, mi amor. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy por tu fuerza, tu amor y tu perdón. Prometo honrar tu confianza cada día de mi vida. Prometo ser el hombre que mereces, ser honesto incluso cuando sea difícil, y amarte con cada fibra de mi ser. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, de nuevo, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No era un final feliz de cuento de hadas, lo sabía. Aún teníamos trabajo por hacer, aún habría días difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una verdadera esperanza en nuestro futuro juntos. La celebración que siguió fue alegre y relajada. Mientras bailábamos bajo las estrellas, rodeados de las personas que más queríamos, Miguel me susurró al oído: gracias por no rendirte con nosotros. Gracias a ti por luchar por nosotros, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y nos preparábamos para irnos a casa, Carmen me abrazó una vez más. Estoy tan orgullosa de ti, Sofía, dijo, su voz cargada de emoción. Has demostrado una fuerza y una gracia increíbles. Aprendí de la mejor, respondí, devolviéndole el abrazo. Mientras Miguel y yo nos alejábamos en el coche, manos entrelazadas, sentí una profunda sensación de paz. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sabía que lo enfrentaríamos juntos, más fuertes y más sabios que antes. El camino hacia el perdón y la reconciliación había sido largo y difícil, lleno de dudas, lágrimas y momentos de desesperación. Pero también había estado lleno de momentos de ternura, de comprensión recién descubierta y de un amor que había demostrado ser más fuerte de lo que jamás había imaginado. Miré a Miguel, su perfil iluminado por las luces de la ciudad mientras conducía. Sentí una oleada de amor y gratitud tan intensa que me dejó sin aliento. Sí, habíamos pasado por el infierno, pero de alguna manera, habíamos salido del otro lado. No perfectos, no sin cicatrices, pero juntos. Y en ese momento, supe que eso era todo lo que realmente importaba.